sea la gloria, el imperio y la majestad por los siglos de los siglos. Amén. Gracia y paz. Gracias y paz. Que el Señor les bendiga. Bueno, estamos acá en esta mañana para meditar en la palabra del Señor, como siempre. Y vamos a estar meditando en Oseas, de 3 del 1 al 5. Oseas y la adúltera. Algo y muy interesante, ¿no? Que Dios le mandó a Oseas, y vamos a ver por qué. Así que bueno, hermano, te dejo para que nos estés dando la meditación. Amén, gracias Carolina, así es. Esta meditación va a ser corta, que no queremos abundar mucho, y es sobre este pequeño capítulo que está en el libro de Oseas. Oseas, capítulo 3, solo tiene 5 versículos, y estaremos meditando estos versículos el día de hoy. Vamos a leer entonces versículo 1, Oseas capítulo 3, versículo 1. Dice la palabra de Dios: Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pan. Amén. Empezamos aquí diciendo que Oseas es un profeta de Dios. Es un profeta de Dios, un verdadero profeta que escuchaba la palabra de Dios. Es decir, Dios le hablaba a él. Eso es lo primero que tenemos que ver, que él era dirigido por Dios. O sea, Dios le decía, Dios le hablaba. Eso nos hace ver que Oseas era un verdadero profeta de Dios. Y cuando Dios habla, hay que obedecerle. Y vemos que este mandato no era fácil para él, porque tomar una mujer adúltera, nadie quiere tomar una mujer adúltera, en verdad, porque es una mujer infiel. Pero la palabra de Dios vino a él y él tuvo que obedecer. De igual forma nosotros, la palabra de Dios nos puede parecer un poco difícil a veces para aceptarla. Por ejemplo, esto de amar a los enemigos, eso podría ser difícil a nosotros. Pero tenemos que obedecer a Dios. Amar al prójimo, a veces no queremos amar al prójimo. El prójimo, que no sé, no nos cae bien, puede que sea de otra raza que no nos guste, pero la palabra de Dios hay que cumplirla. Entonces, Oseas cumplió la palabra de Dios, aunque era incómodo. Entonces, él le dice que ame a una mujer adúltera, que es amada de su compañero. Es decir, que esta mujer estaba en pecado. Se supone que un Dios santo le manda a un profeta que es santo relacionarse con una mujer de pecado. Entonces podríamos decir, ¿por qué Dios manda eso? Bueno, Dios quería dar un ejemplo a su pueblo a través de la vida de su profeta, porque el pueblo tenía los ojos puestos en el profeta. Entonces, todo lo que el profeta hacía en su vida era para testificar lo que Dios quería testificarle a ese pueblo con la vida de él. Entonces, por eso Dios lo mandaba. No es que en estos tiempos Dios nos mande a nosotros a estar con mujeres adúlteras o con hombres adúlteros, ¿no? El adulterio es pecado, tenemos que tenerlo en cuenta. Y si alguien está en pecado, nosotros como cristianos no podemos estar empezando relaciones con esa persona. Eso tiene que quedar claro. Esto es que Dios le mandó a él exactamente esa cosa. Entonces el adulterio, como sabemos, es una persona que está casada y va y tiene relaciones con otra persona que no es su cónyuge. Entonces esta mujer era amada de un compañero, dice ahí, y era adúltera, o sea, estaba teniendo relaciones con otros hombres afuera del matrimonio. Entonces eso es adulterio, eso es pecado. ¿Y por qué Dios le coge este ejemplo? Porque el mismo pueblo estaba haciendo eso, estaba cometiendo adulterio. Como decía, Oseas es un ejemplo de que Dios es Oseas, como quien dice, y la mujer adúltera es el pueblo de Israel. El adulterio espiritual
que es el que más se quiere enfocar Dios aquí. Él lo menciona en la última parte del versículo 1. Dice, como el amor de Jehová para los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos. Ese es el adulterio espiritual que Dios está reclamando aquí. Y llaman tortas de pan. Decir que los dioses ajenos serían como los otros amantes de esta mujer adúltera, llamada Israel. Ellos tenían a Dios como Señor, o sea, ese era su Dios, Jehová. Pero ¿qué pasa? Iban a los dioses ajenos y le ofrecían torta de pan, le ofrecían sacrificios. Amaban esas cosas. O sea, porque ellos, los dioses ajenos, ellos podían ellos mismos hacer los sacrificios, ofrecer las tortas estas de pan, ellos mismos hacer sus comidas ahí, debajo de los árboles frondosos, arriba de los montes altos. Ellos mismos lo podían hacer. Sin embargo, para con Dios, Jehová, había que ir al templo y no podía ser todo el mundo que podía ofrecer. Tenían que ser los sacerdotes. Entonces, para con Dios era más organizado, más difícil que ellos pudieran adorarle y ofrecerle sacrificio. Pero con los dioses ajenos era más fácil para ellos. Entonces ellos amaban esas cosas. Era más fácil, era más llamativo para ellos. Entonces eso es lo que pasa con el adulterio espiritual, que las cosas de este mundo no son a veces más atractivas que las cosas de Dios. Y vamos y miramos a esas cosas ajenas a Dios y amamos esas cosas, esos deleites que no tienen que ver con Dios. Entonces el adulterio espiritual, del cual nosotros también tenemos que cuidarnos, porque el mundo está lleno de tentaciones y de cosas que amamos, cosas pequeñas que amamos. Yo amo este viaje, yo amo esta comida con estas personas que no son cristianas, pero amo estar ahí. Entonces eso es adulterio espiritual. Y poco a poco se va cayendo en eso. No es de un día para otro. Y aquí Dios se lo hace ver a este pueblo a través de la vida de Oseas. Y nos lo hace ver a nosotros también. Que ese adulterio no puede ser bueno delante de Dios. Debemos siempre amar a Dios sobre todas las cosas. Y dejar todo aquello que nos aleje de Dios. Como este pueblo no estaba dejando los ídolos y los sacrificios a los dioses falsos. Disculpen. Bueno, vamos al versículo 2 para ir avanzando. Dice Osea 3:2. La compré entonces para mí por 15 ciclos de plata y un homer y medio de cebada. Bueno, entre las culturas del Medio Oriente, las mujeres se consideraban propiedad del hombre. Es decir, se vendían mujeres en ese tiempo. Lamentable, pero así era esa cultura. Y aunque esa mujer era adúltera, estaba en venta y Osea la tuvo que comprar. Y el precio es ese que está ahí, plata y cebada. O sea, ellos ponían sus precios en moneda o en comida. Entonces, Osea compra a esta mujer y eso es una analogía que Dios hace, de que Dios compró a Israel, lo compró. Recordemos que Dios rescató a Israel de Egipto. Estamos estudiando el libro de Éxodo y vemos que Dios rescató a Israel, es decir, lo compró. Y asimismo Dios también nos compró a nosotros con precio de sangre, dice la palabra de Dios. Nosotros ya los cristianos no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que Dios nos compró. Le pertenecemos a Él, somos propiedad de Dios. A pesar de que quizá en un pasado fuimos adúlteros, fuimos pecadores, pero ahora Dios nos compró y le pertenecemos a Él. Entonces ese sentido de pertenencia tenemos siempre que recordarlo. ¿Para qué? Para no pecar contra Dios, para no estar buscando otras cosas aparte de Dios. Le pertenecemos a Dios, tenemos un dueño, tenemos un esposo. Y esa es la metáfora que Dios quiere poner en Israel en este momento y también para nosotros de este tiempo. Nosotros le pertenecemos a Él, Él es nuestro dueño. Seguimos pues con el versículo 3. Y le dije, tú serás mía durante muchos días. No fornicarás, ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo. Amén. En esta metáfora es un ejemplo de lo que Dios haría. Es decir, Dios le dijo a Israel,
yo te compré, tú vas a ser mío o mía, y no vas a buscar otro varón, es decir, otro Dios. No vas a buscar más ídolos, no vas a fornicar, no vas a estar haciendo sacrificios, y yo también tendré un solo pueblo que eres tú. Entonces, esa es la fidelidad de Dios, es el pacto de Dios. Yo soy fiel, dice Dios, y tú tienes que ser fiel también. Entonces, una vez comprada, la mujer esta adulta tenía que obedecer al que la compró. Asimismo, Israel y ahora la iglesia debe de obedecer al que la compró, a Jesús. De nada sirve decir que soy cristiano y no obedecer a Dios. Entonces, ¿dónde está la pertenencia de Dios? ¿Dónde está el precio que Dios pagó por nosotros? Entonces tenemos que ya dejar mi propia voluntad, tenemos que ir dejándola para hacer la voluntad del que me compró, del dueño mío, que es Dios. Y él le dice ahí, ya no vas a fornicar más, ni vas a tomar varón, es decir, vas a dejar tu vieja vida. La vieja vida debe ser dejada cuando Dios ya nos compra. Si no, ¿para qué uno se convierte si no va a dejar la vieja vida? Entonces, ya con Dios como dueño, como Señor nuestro, como el esposo nuestro, nos hace ya pasar a otro nivel, o sea, a otro estado. Ya no somos los adúlteros de antes, sino que ahora tenemos que ser fiel a nuestro Dios, a nuestro esposo, a nuestro Señor. Entonces, eso es lo que Dios le está diciendo a ese pueblo. Ya les compré, ya son míos y deben de obedecer. Deben dejar la vieja vida, deben dejar los ídolos, deben dejar los placeres que ustedes tenían y ya dedicarse nada más a mí. Eso es una enseñanza para nosotros. Versículo 4 dice, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Entonces, aquí vemos que Israel en verdad se quedó sin rey y sin templo, sin sacerdocio y sin ídolos. Los terafines, estos son ídolos. Si Dios dice, se van a quedar sin nada ya. Y vemos que cuando pasó la deportación de Babilonia, que Babilonia vino y destruyó todo, se quedaron sin nada. Perdieron el reino, el rey, el sacerdote, el templo y hasta los ídolos que tenían ahí, todo lo destruyeron. Se quedaron sin nada. Entonces Dios le dice eso. Muchos días estarán los hijos sin rey y sin príncipe, y todo eso pasó. ¿Por qué? Porque ya Dios se había cansado de sus constantes adulterios con estos dioses ajenos y dejó el pueblo sin nada. Pero en el versículo 5 vemos que nos habla de restauración futura. Dice, después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Aquí se da la profecía de que Israel va a ser restaurada en un futuro. En cierta manera se restauró porque salieron de la cautividad y Nehemías y Esdras hicieron la diligencia y volvieron a establecerse el pueblo, construyeron el templo otra vez y todo eso que pasó en la historia fue restaurado. Pero va a haber una restauración futura más adelante donde dice el rey David su rey. Sabemos que David estaba muerto en ese tiempo ya. Se refiere al Mesías, a Jesucristo. Ese es el rey que ha de venir y a restaurar todas las cosas. Y ese va a venir en un futuro y va a restaurar todo. Entonces ya Dios estaba profetizando ahí es que ya ellos buscarán a Dios. De verdad iban a ser esa esposa fiel que Dios quería que fueran desde el principio, pero que va a ser ahora cuando venga Cristo. Entonces, el buscar a Dios y a Cristo es lo que Dios quiere de su pueblo. El pueblo de Israel actualmente no busca de Cristo porque no cree en Cristo. Solo están con Dios solamente. O sea, buscan al Padre solamente, a Jehová. Y a Cristo no lo buscan porque no creen. Pero nosotros como iglesia creemos en Jesucristo, creemos en Dios y se nos exhorta a estar buscándolo cada día hasta ver esta restauración futura de Israel. Y ya Israel y la iglesia van a ser un solo pueblo. Pero mientras tanto, nosotros como iglesia debemos de buscar a Dios, buscar a Cristo y obedecerle en todo.
¿Y qué dice Dios? Temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Es decir, por fin va a ser un pueblo obediente Israel. Por fin va a dejar el adulterio espiritual. Eso viene en el futuro. Pero nosotros como iglesia ya tenemos que tener estas cosas. Temer a Dios, temer a su bondad. Es raro decir que teme a la bondad de Dios. Pero es que todos los atributos de Dios son de temer. O sea, es decir, son de reverencia, son de respeto. Entonces tenemos siempre que temer a Dios y a todos sus atributos, incluida la bondad. Porque Dios es bueno, sí, pero también es justo y con justicia juzga. Y aunque sea bueno, está también esa parte de que Él da juicio y que puede destruir al que hace lo malo. Entonces, eso tenemos que tener siempre ese balance de que Dios puede ser bueno y también dar juicios. Entonces, esta es la meditación de hoy. Recordar que le pertenecemos a Dios, que le podamos temer, que podamos siempre evitar estos adulterios espirituales que hay en el mundo que están a la orden del día. Está siempre la tentación tratando de cautivar a los cristianos, a nosotros los hijos de Dios. Entonces tenemos que recordar, somos de Dios, le pertenecemos, Él nos compró y debemos ser fieles a Él y dejar el adulterio y la vieja vida que nada sirve delante de Dios y que será juzgado al final por Dios, porque Dios no se le va a escapar nada. Tenemos que tener eso en cuenta. Así que hasta aquí esta meditación, hermana Carolina. Si quieres aportar algo, puedes hacer. Muy bien, hermano, sí, qué lindo, ¿no? El amor de Dios, ¿no? Realmente hacia su pueblo. No, solamente decir que, bueno, así como Oseas, bueno, tuvo que comprar en ese tiempo, como decía, se usaba eso, ¿no? Era como una dote, ¿no? Que tenía que dar. Así el Señor dice que nos compró, pero con su sangre. Ahora nos compró con su sangre para ser un pueblo apartado para Él. Y ahora este pueblo está compuesto, ¿cierto?, por gentiles, judíos, por todo. Ya no es que solamente Israel, ¿no? Ahora el pueblo de Dios es aquel que cree en Cristo. Y entonces tenemos que vivir de acuerdo a eso, porque Él nos compró ya no con dinero, ¿no?, sino con su propia sangre. Él dio su vida por nosotros para tomarnos como pueblo, para comprarnos. Entonces, es muy grande la salvación que hoy tenemos, ¿cierto? Entonces no debemos menospreciarla, no debemos descuidarla, debemos realmente cuidar esta salvación y saber que esa salvación que es gratuita, a Él le costó mucho. Y ser agradecido con Él. No olvidarnos de eso. Cada día recordar que fuimos comprados por un precio muy alto. Que a Jesús le costó su propia sangre, morir, el sufrir, como ningún ser humano en esta tierra ha sufrido, porque Él era perfecto. Él no merecía morir en esa cruz, ¿cierto? Así que bueno, recordemos eso, fuimos comprados para Él, por lo tanto debemos ser fieles a Él, fieles al Señor, vivir para Él en esta vida. Realmente Él se lo merece. Así que bueno, hasta acá llegamos por hoy. Queríamos hacer algo corto. Espero que sea de edificación. Ahí están los números de contacto para contactar con nosotros, si quieren reunirse con nosotros, si quieren pedir algún estudio, tienen alguna pregunta, un motivo de oración, acá estamos. Así que bueno, nos vemos en otro momento para seguir meditando en la palabra de Dios. Gracias y paz. Gracias y paz. Y declaramos: a Él sea la gloria del imperio por los siglos de los siglos.